¿Sí? Bueno, ya se nos empiezan a conectar. Bueno, pues, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludo a su amigo Elías Huerta Arcijas y les doy la más cordial bienvenida a esta edición de nuestra entrevista semanal vía Zoom por estos medios ahora digitales. Poco a poco se nos van conectando los participantes, ya llevamos más o menos 40 y les doy la bienvenida a este interesante programa que tendremos el día de hoy sobre un tema de mucha actualidad, como es la importancia de la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y para ello, bueno, pues tenemos una invitada de lujo. Le hemos pedido a nuestra amiga y colega, la doctora Patricia Cursaín Villalobos, que nos platique un poco sobre este tema, sobre la importancia que tiene el INAI, qué hace, cuál ha sido su evolución, su historia, y sobre todo sobre la importancia que pueda seguir conservándose como uno de los organismos autónomos constitucionalmente hablando del Estado mexicano. Pati, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sé que muchas veces nos acompañas en las entrevistas, en las transmisiones, Sí, claro. participas mucho y ahora pues nos da mucho gusto que estés con nosotros siendo Muchas nuestra gracias. invitada de lujo. No, al contrario. Oye, me estás diciendo invitada de lujo porque claro, como ahora ya tengo pelo de plata, entonces, pues, fuera de ese lujo no tengo nada y ese lujo solamente es la edad y la experiencia, ¿no? Finalmente. Muchas gracias a ti, muchas gracias Elías por tu amable invitación, por tu presentación tan cariñosa y también déjame felicitarte porque tus programas son extraordinarios. Yo creo que has marcado un tipo de entrevista que me gusta muchísimo por la objetividad, con la forma como se desempeña, no porque me hayas invitado a mí, pero por la calidad de tus invitados. Muchas gracias, Elías, y que siga todo con felicidad. Gracias. Pues bueno, déjenme comentarles como una parte introductoria adicional que en estos primeros días del año del 2021, empezamos a escuchar con un poco de sorpresa para quienes estamos vinculados a la academia, para quienes estamos en el foro, que en sus conferencias mañaneras el presidente de la República pues empezó a expresarse, digamos, de manera negativa de algunos de los órganos constitucionales autónomos, a ser un poco despectivo, diciendo que no servían para nada, que había que regresar las funciones a las secretarías del que se habían desprendido en alguna etapa, y que eran organismos alcahuete, producto del neoliberalismo, en fin, y que iba a mandar una iniciativa de reforma constitucional para que algunos de ellos fueran eliminados de la Constitución. Y de manera señalada, pues puso al IFETEL y al INAI, al Instituto Nacional de Administración, perdón, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y entonces, pues inmediatamente, además de que lo hicimos a través de nuestra página de internet de la revista Foro Jurídico, expresando de diferentes maneras nuestra inconformidad con este planteamiento, pues nos pusimos de inmediato en contacto con la doctora Patricia Cursaín, quien, además de muchos méritos académicos y profesionales que tiene, ya mencionaré algunos, pues resulta que ella muy recientemente terminó su gestión precisamente como comisionada del INAI. Así es que, ¿quién más calificada, quién más autorizada para podernos hablar sobre qué es el INAI, qué hace, cuáles son sus facultades esenciales y por qué, coincidiendo de antemano en que no es la solución desaparecerlo como órgano constitucional, porque es importante que sigamos teniendo al INAI como un organismo autónomo. Pues bueno, déjenme decirles, Pati no necesita presentación. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, es investigadora
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesora de Derecho del Trabajo, es una de las especialistas más reconocidas nacional y la región en Derecho del Trabajo, es inclusive segunda vicepresidenta, ha sido de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la de Seguridad Social, y recientemente, apenas terminó el año pasado, bueno, ya lo habíamos comentado en este programa, lo cual nos dio mucho gusto, fue galardonada con el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que ahora aquí estamos frente a nosotros en pantalla, pues te reiteramos la felicitación, Pati. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, quisiéramos que nos comentaras en lo que se van conectando nuestros amigos, ya van más de 60 personas que se están conectando y también directamente y a través de Facebook Live, que nos vayas diciendo, bueno, ¿qué es el INAI? ¿Cómo surge el INAI? Y poco a poco, dependiendo también de las preguntas que la gente que está participando nos vaya diciendo, pues ir desarrollando todos estos temas de la importancia que tiene el INAI en el sistema jurídico mexicano y sobre todo para nuestro sistema democrático. Adelante, Pati, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Elías, muchas gracias. Y mira, es una excelente oportunidad para platicar un poco en lo que podríamos decir que hay las dos facetas de lo que es este instituto nacional, que es un Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, conocido como el INAI o como Instituto de Transparencia y demás. Es un nombre muy largo, que en realidad debería de tener una connotación más pequeña para poderse decir con mayor facilidad, pero bueno, eso no es tanta la importancia. Y yo creo que no es tanto que nosotros hablemos de la importancia que tiene el INAI como tal, sino la importancia que tienen los derechos humanos que tutela. En este momento, el INAI tutela dos derechos humanos. Uno que es el acceso a la información y el otro que es el de la protección de datos personales. No se vinculan de muchas maneras, porque al tener acceso a la información, tendrías que pensar que hay un límite para saber si puedes conocer tú los datos personales de alguna persona en los que estarías afectando su privacidad, en la que podrías estar afectando sus datos personales, al conocer sus datos personales, y cómo es que esos datos personales se deben de conocer. Y perdón que voy a estar tomando agua, pero tengo un poco reseca la garganta. El tema es que desde el año de 1900, bueno, nuestra constitución política expresa en el artículo 6 desde su origen el derecho a la expresión. Y este es un derecho a la expresión, como se conocía entonces, y para el año de 1977 va a haber una reforma en nuestra Constitución. Antes te digo, en el año de 1948, pues ya también teníamos en la Convención de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos del Hombre, perdón, en la Declaración de los Derechos Humanos, ya también se conoce en el artículo 19 ese derecho que hay a la expresión. Y esto se convierte entonces en una situación que a nivel internacional es conocida y a nivel internacional se busca la manera de darle un sustento, de hacerlo prosperar y de defender que cada persona pueda conocer e informarse, obviamente, de las cosas públicas, porque es su derecho, porque no estamos finalmente viviendo en un imperio en el que haya un dictador, un imperio en el que haya un soberano al que le tienes que rendir pleitesía, y porque somos finalmente países con una democracia. Y ese es el tema. Los hombres y las mujeres, la población en general del mundo, quiere vivir con democracia. Es decir, esta democracia pues está también ahí a veces muy enredada para entenderla, porque vemos algo que es inaudito, que es fantástico además, como tenemos grandes países, sobre todo los países nórdicos, en los que hay reinados, estoy hablando de Holanda, de
Bélgica, Bélgica. estoy hablando, sí, sí, de Holanda, de Bélgica, por supuesto Reino Unido, Noruega, Suecia, y tienen reyes y la gente los aclama y la gente los quiere y tienen sus rentas. Bueno, España, pero España no es nórdico. En fin, pero Pero la estos gente los países, defiende, ¿no? Hemos visto en las últimas ah, décadas cómo sí, no, bueno, hay hay que ver, consultas públicas y mayoritariamente la no, gente no, quiere bueno, seguir con sus monarquías. y hay que defender lo que la infanta ha usado y si ya compró zapatos y los zapatos son iguales a los de la mamá y en fin, se hacen unos mitos, ¿no? Bueno, también esto es parte pues como de comercio, como de vender una cierta información. Pero eso no importa. Lo que importa es que al final de cuentas, y hablando de los países nórdicos en lo particular, lo que vemos es que a pesar de que tienen un reinado y que tienen esa soberanía, pues no son unos soberanos que estén dictando reglas y que estén imponiendo su voluntad. Son unas soberanías demócratas, podríamos decirlo. Entonces, este es el esquema, aún en estos países que traen esa trascendencia monárquica, fíjate que se desarrolla el tema del acceso a la información con una gran liberalidad, es decir, con una gran libertad para la ciudadanía, y entonces te das cuenta que no hay nada grave en que se pueda conocer qué es lo que pasa. Cuando tú quieres ocultar algo es porque algo está mal. Naturalmente, dentro de todo este esquema de información en el que tú puedas darle a conocer a toda la población, bueno, no es la ciudadanía, porque finalmente la población no solamente está integrada por ciudadanos, pero a la población tú le quieres dar información, sí, pero resulta que hay situaciones que no te puedo dar a conocer por muchas razones y debe de haber una reserva en esa información. Así rapidísimamente, un ejemplo. Si en una circunstancia se va a poner en peligro la relación con algún país por temas diplomáticos que nos pudiera llevar a grandes problemas, por ejemplo, de reclamaciones o de llegar hasta un tema bélico, que desde luego esperamos que nunca ocurra, entonces hay que guardar determinado sigilo en la información que se pueda dar, porque pues no podríamos hacerlo. No quiere decir que yo esté de acuerdo que en este momento, por ejemplo, no se dé una información sobre el caso del general Cienfuegos. No, pero hay información que sí debe de reservar el Estado por determinados motivos. Hay otra. Tú no puedes abrir la información económica y los programas que tiene, las planeaciones que tiene, por ejemplo, el Banco de México, porque cuando tú das a conocer una información de ese tipo, tú no puedes saber quiénes se vayan a aprovechar de la misma para poder hacer ciertos negocios, para lucrar con ellos y que en algún momento nos vaya a llegar un tema de recesión económica, nos va a llegar un tema de devaluaciones, nos vaya a llegar algún otro problema grave que pueda afectar no solamente la economía del país, sino la economía de cada uno de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, este acceso a la información no es un acceso a la información abierto totalmente, tiene sus limitaciones y te quiero decir, la ley general de transparencia, basada por supuesto en el artículo sexto constitucional, establece con mucho tino cuáles son esas características por las cuales se puede reservar información. Está muy bien, está muy bien. No tendríamos que pensar en que la ley se corrigiera, solamente tendríamos que pensar quiénes manejan la ley. ¿Y quién maneja la ley? Pues es en última instancia el INAI para tutelar esos derechos, pero los sujetos obligados son los que deben de dar un cumplimiento exacto a esta ley general de transparencia. Pero no me quiero desviar, porque lo que tú estás interesado y estamos interesados todos en ver ahora es la factibilidad de que el INAI desapareciera y cuáles podrían ser sus consecuencias. Pero a ver, Pati, antes de pasar a ese tema que es el punto central en efecto de esta entrevista, Sí. Coméntanos un poco más cuáles son los sujetos obligados en relación con el INAI, Claro. ¿no?
aquellos que Claro, mira, ejercen recursos ahí, públicos, ahí etc. voy, ahí voy. El IFAI, bueno, tenemos una historia, por supuesto, normativa. Las reformas a la Constitución en 1977, algunas otras reformas al artículo sexto constitucional. Pero la última reforma, la más importante, es la de 2014, porque la de 2002, que dio nacimiento al IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, era una ley muy bien estructurada, muy bien hecha, que hizo un trabajo excelente, pero que no estaba suficientemente amplia en sus atribuciones y competencias, de tal manera que el IFAI solamente podía atender el asunto de información por lo que hacía al Poder Federal, al Poder Ejecutivo. Cuando se plantea la necesidad de que este derecho de acceso a la información, que es un derecho humano, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo lo vamos a, perdón, cómo lo vamos a garantizar? Bueno, pues entonces hay que darle una constitución que lo robustezca, hay que darle los elementos de una autonomía, en una autonomía entendida en el sentido de que no va a depender de ninguno de los poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, sino que va a tener la posibilidad de autogobernarse de cierta manera. Esto te lo podría yo plantear un poco como el tema de nosotros los seres humanos, que tenemos también que comportarnos de acuerdo a los valores. Nos tenemos que comportar con razonamientos. Nosotros tenemos la obligación de cumplir ciertas normas sociales y que esas normas sociales se convierten o tienen después una traducción a una ley o a una norma, pero que nos van a decir cómo es la convivencia que vamos a tener con la familia, en la escuela, en el centro de trabajo, en la sociedad en general. Nos determinan cuáles son las acciones que podemos realizar correctamente y cuando no las hacemos correctamente, nos imponen una sanción. Bueno, esto que nos está hablando de los valores de una persona, en la que te enseñan a que tú tienes que evaluarte a ti mismo, que tú sabes que no estás trabajando de una manera correcta porque te lo impongan, sino que lo estás haciendo por tu propia convicción. Y aquí déjame que te platique lo interesante que es un estudio de Emilio Durkheim que se llama El suicidio, en el que él plantea el tema precisamente del suicidio. ¿Cuántos suicidios ocurren y cómo ocurren? ¿Por qué circunstancias? Es decir, no la materialización de cómo ocurren, sino cuáles son las circunstancias entre los pueblos católicos, los pueblos protestantes e incluso pueblos judíos, pueblo judío. Y aquí quiero hacer una comparación entre la religión protestante y la religión católica. Los católicos, religión en la que yo fui bautizada, te plantean la necesidad de saber que hay un Dios que si ve que estás haciendo mal las cosas te va a castigar. Pero si tú vas y le pides perdón porque te confiesas y te dan una penitencia para que reces y ya te perdonan. En cambio, en el protestante hay este tipo de situación distinta en la que voy a comportarme bien porque voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y mis convicciones son actuar en forma adecuada, actuar de manera bien, no porque alguien me está observando, no porque me van a dar una sanción, no porque voy a estar mal frente a los ojos de Dios y me van a mandar al infierno, en fin, este tipo de cosas. Y entonces pasa un poco lo mismo, digo yo, en las sociedades, como países, como estados, en los que no tienes que decir, oye, te van a estar vigilando todos los países o te están vigilando determinadas organizaciones para ver cómo actúas tú como gobernante, cómo actúan las autoridades, sino que esas autoridades deben de actuar pues con ética, deben de actuar razonando, deben de actuar de acuerdo con los valores. Y esto creo que no se ha dado con mucha facilidad en muchísimos países, en todo el mundo. Curiosamente,
estos países nórdicos, que son además de religión protestante, en su mayoría de población, resulta que son los primeros que empezaron a tener un acceso a la información de una manera muy sencilla, sin haber luchado por evitar el conocimiento de lo demás. Este es el tema como nosotros debemos de considerar que el acceso a la información no tiene por qué ser un secreto el que me permitan conocer, sino que son actividades públicas a las que yo tengo derecho de acceder porque soy vamos a hablar de ciudadanos, pues, pero este es un derecho que no le corresponde solamente a los mayores de edad, sino a cualquiera, ¿no? La Constitución, entonces, en el año de 2014, después de haber creado el IFAI, hace una reforma importante y en esa reforma le cambia su estatus para hacerlo a nivel nacional. Ya no solamente va a ser en el Estado federal o por la federación. Esto tiene que ser en toda la República, en cada una de las partes del Estado mexicano. Pero además, como todos los derechos humanos, tienen que ser universales, tienen que ser interdependientes y tiene que ser progresivo. Y entonces, mi querido Elías, al ser progresivo, esto y al ser universal e interdependiente, hace que también sean parte de sujetos obligados aquellos que dependen del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Quiénes son sujetos obligados? Pues eran nada más los del Poder Ejecutivo. Hoy lo son absolutamente todos de los tres poderes de la Federación, pero también esta reforma al artículo 6 dijo, serán también sujetos obligados los órganos autónomos. Allí estamos hablando de todos los que tú has mencionado, la UNAM, el INEGI, la COFESE, el INAI, etc. El INE. El INE, bueno, sí, por supuesto, el INE. Los sindicatos, que era, ¿cómo los sindicatos? A ver, eso lo digo despuesito. Pero, a ver, ¿quién es más? Los fideicomisos, los organismos descentralizados, por supuesto que dependen de algún poder, están dentro de ciertos poderes, y todos estos se van a medir por una razón, que reciban recursos públicos, que ejerzan actos de autoridad y con ese solo motivo se convierten en sujetos obligados y tienen la obligación de dar la información de sus actividades y de dónde provienen sus fondos, sus recursos y en qué se utilizan esos recursos. Ese es el tema. El dinero es del pueblo y del dinero del pueblo tenemos que saber en qué se lo gasta el gobierno, que debe ser para beneficio del pueblo mismo. O sea que ahora cualquier autoridad del orden que sea, del nivel que sea, que ejerza un recurso público, los ciudadanos, la gente del pueblo, el pueblo sabio, tenemos la posibilidad de pedirles que nos pongan y transparenten sus cuentas en qué gastaron los recursos públicos, y si no los quieren poner, el INAI los obliga a que nos los pongan a la vista, ¿así es? Sí, exactamente. El INAI tiene los instrumentos, tiene los elementos para que legalmente se puedan exigir. Y aquí te platico, cuando yo me entero que los sindicatos van a ser sujetos obligados, me empieza a hacer un poquito de ruido esta situación y es cuando me meto más al tema del acceso a la información y es cuando de repente, bueno, pues se da la circunstancia de que me pueda registrar como candidata y luego pues la fortuna de que el Senado me haya considerado apta para poder llevar a cabo estas funciones. Y mi temor muy grande es que los sindicatos se fueran a romper su libertad, se fuera a romper la autonomía del propio sindicato, que tú sabes que es intocable porque pues, son derechos de colectividades que tienen sus estatutos y qué tal. Pero ahí fue algo que además los sindicatos, y eso te da un gran gusto porque habla de una madurez sindical en nuestro país, los sindicatos lo entendieron muy bien. Tengo que dar cuentas de aquellos recursos públicos que recibo. No voy a dar cuentas para efectos del INAI,
No voy a dar cuentas respecto de las cuotas, no voy a dar cuenta del dinero que nosotros producimos de alguna manera, para nada. Eso sí, se dará cuenta de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en las condiciones que los estatutos lo marquen y que por supuesto están autorizados por las autoridades laborales. Y de no hacerlo, pues entonces lo que van a tener es naturalmente sanciones que van a imponer las autoridades laborales, pero no el INAI. El INAI lo que ve es justamente qué pasa con los recursos públicos que los sindicatos reciben. ¿Y cuáles sindicatos reciben recursos públicos? Bueno, pues fíjate que hay muchos. Por supuesto, los sindicatos de los organismos descentralizados, por supuesto, los sindicatos que son de las secretarías y de diferentes dependencias del metro, de la Secretaría de Hacienda, bueno, la Secretaría de Comunicaciones o la de Obras Públicas, ya no me recuerdo, 7 sindicatos, 7 sindicatos. Entonces, imagínate cuando antes solamente se permitía un sindicato por entidad, que estábamos violando ahí los convenios de libertad sindical de la OIT, que no teníamos ratificado todos, pero que ya son 2 y ya tenemos ratificado los dos que son esenciales. Bueno, estos son los sujetos obligados. Estos son los sujetos obligados sobre los cuales tú, cualquier persona, sin que tengas que dar tu nombre, sin que tengas que decir el motivo por el que lo haces, que no tienes que demostrar que hay un interés jurídico, por cualquier motivo, tú preguntas, y yo te voy a dar un ejemplo. En Acapulco estaban construyendo un muelle en la playa, así en una parte completamente residencial, y entonces por ahí se organizaron unos condóminos de varios de los edificios, investigaron, preguntaron, hicieron acceso a la información, se les dieron las respuestas, iban a hacer ahí un muelle. ¿Qué? Era un muelle que no tenía permiso, que no tenían por qué hacerlo. Bueno, que habían dado el permiso sin que hubiera realmente elementos para hacerlo y obligaron a que ese muelle se desbaratara estando ya totalmente construido. Bueno, ¿por qué? Porque se estaba rompiendo con el medio ambiente por una serie de irregularidades. Entonces tú quieres meter a tus hijos a una escuela y tú necesitas saber esa escuela, bajo quiénes son los profesores, cómo designan a los maestros, tú quieres saber cuál es la mejor escuela, si tienen una biblioteca completa, si no la tienen, una serie de situaciones. Entonces tú haces una solicitud porque tienes ese interés. Pero puede ser que también muchos, que eso es lo que pasa, hacen solicitudes de investigación porque están haciendo una tesis doctoral. Y entonces te preguntan, ¿qué te voy a decir? Dime exactamente cuáles son las calles, de qué colonias en donde se han cometido los feminicidios y queremos saber eh, las horas y si ya descubrieron cuáles son las horas pico y qué tránsito, qué densidad vehicular hay en ese momento, en esas zonas y cómo está. Y te hacen una serie, si hay papelerías o tiendas o bares o escuelas, una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque están acumulando una serie de información para poder llegar a conclusiones que al final de cuentas te van a dar pues una vista, una idea o te van a arrojar luces para conocer más la forma en que se cometen o la razón por la que se cometen esos feminicidios. Fíjate, Entonces, déjame platicarte un dato, parte de la sí, importancia que ha adquirido para nosotros, pues, desde la sociedad civil, el, el- el INAI. Un colega abogado me platicaba hace algunos meses que tenía por ahí un tema en un juzgado administrativo y le pedía al juez que solicitara a la autoridad administrativa una información. Entonces empezó a acreditarme el interés, porque, y de repente el cliente fue directamente al INAI, hizo una solicitud del cliente, y mientras el abogado estaba acá peleándose con el juez y ya iban 3 acuerdos y 2 recursos, llegó con la información que el INAI obligó a la autoridad a que se la diera de inmediato. Digo, en un ejemplo práctico, pues así esa es es, la importancia que tiene este organismo, ¿no? así es. Ahora, déjame que te platique. El INAI no posee la información de todo. El INAI es solamente una institución y cómo funciona es que tú haces la solicitud de información que quieres, que te interesa, directamente al sujeto obligado. La Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Electricidad,
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el fideicomiso tal, a donde tú quieres. Cuando ese órgano, ese sujeto obligado, perdón, no te da una respuesta en el tiempo que la ley marca, o te da una respuesta equivocada, o te da una respuesta confusa, o te hace, te la pone de tal manera, fíjate que es tanta la información que te la voy a tener que pasar en un USB o en un disco. Pero resulta que cuando tú abres el disco no funciona bien. Entonces, todo eso, pues se supone que no es correcto y que es una maña para no darte la información. Entonces, ahí es cuando el solicitante le escribe al INAI como si fuera un revisor y le dice, oye INAI, le hice una pregunta a la Comisión Federal de Electricidad y no me la respondió correctamente. Es más, le pregunté a la CFE si el papel que habían enviado para justificar el apagón era falso y me contestó que no sabían y que no me iban a contestar o lo que fuera. Tú, INAI, entonces lo que tienes que hacer es recurrir, mandarle al sujeto obligado un requerimiento para que te dé una explicación, pero mientras tú acá investigas qué es lo que la persona preguntó y investigas a ver si realmente la institución tiene los elementos para poder dar la respuesta. Aquí muchas veces se confunde con el derecho de petición. El derecho de petición del artículo 8. Cuando tú dices, oye, quiero que por favor me diga el IMSS cómo puedo hacer los trámites. No, no, no. Oye, yo quiero que me den una cita. No, este es derecho de petición y lo que estamos hablando es de acceso a la información. Si tú me preguntas cuántas personas hacen solicitudes de información del Seguro Social en un día, en 20 días, en un mes o en general, yo estoy obligada a exigirle al Seguro Social que responda. Eso es lo que hacen. Ahora, cuando el Seguro Social, por decir algo, como institución, da la respuesta, entonces el INAI califica esa respuesta. Si ya para el sujeto, y por supuesto es todo como, es un para procesar lo que hacemos, es un procedimiento para procesar, porque hay inclusive ahí, hay que argumentar, y tú le preguntas al sujeto obligado y el demandante, el solicitante también contesta, contraargumenta. ¿Cómo se inicia un Y, procedimiento para la gente que estamos interesadas? ¿Qué hago? Danos un poquito los pasos para que nuestro claro, cómo no, auditorio sepa cómo se ejerce este derecho, ¿no? cómo no. Hay una plataforma que ha creado el instituto, el INAI, hay una plataforma que es la forma, digamos, más sencilla para hacer cualquier tipo de solicitud. En esa plataforma entra tu solicitud de información a un órgano garante, escógete la secretaría que tú quieras, vamos a hablar ahora de la Secretaría de Comunicaciones si quieres, entran a la Secretaría, piden a la Secretaría de Comunicación qué planes tienen para hacer qué tipo de carreteras en el estado de Tlaxcala, y la Secretaría de Comunicaciones, bueno, no habla de las carreteras estatales, sino federales, la Secretaría de Comunicaciones te contesta eso. No, no es mi competencia porque estamos hablando de carreteras estatales. Y entonces, oye, mira lo que me contestó, yo le estoy preguntando de las carreteras que van a cruzar por Tlaxcala, etcétera, y queda muy claro que estoy hablando de competencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, una vez que la persona recibe esa respuesta con la cual no está satisfecho, porque no está correcta, le hace un recurso al INAI y al INAI le puede decir todo es a través de plataforma y al INAI le dice también, hice esta pregunta, me contestan esto y yo creo que está equivocado y tengo otra información y demás y quiero que me la den. Bueno, o sea, tengo otros datos ahora sí, ¿no? Otros datos. Bueno, entonces el INAI, es lo que te digo, el INAI requiere a este órgano obligado, a este sujeto obligado, lo requiere para que revise lo que ha respondido y para que haga una respuesta lógica, una respuesta que se apegue a la verdad y el sujeto obligado tiene la posibilidad de decir, oye, no puedo dar la respuesta porque resulta que es la Secretaría de la Defensa que tiene pues muchísimas cosas que resguardar
esas preguntas yo no las puedo dar a conocer porque interfiere con la seguridad nacional. Bueno, entonces hay que revisar las leyes que nos dicen que pueden ser parte de la seguridad nacional, que es un tema muy controvertido, por cierto, para determinar en qué situaciones sí se puede dar respuesta y en cuáles no. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no promovieron a fulano de tal o por qué cesaron a la teniente tal? Determina cosas que a veces no tienen una trascendencia con la seguridad nacional. Cuestiones administrativas, pero lo más importante, pues eso es evidente que se reserva. Cuando el sujeto obligado recibe ese requerimiento y está en comunicación con el INAI, inclusive tenemos audiencias, Elías. Bueno, hay audiencias. Esas audiencias son porque hay a veces situaciones tan especializadas. Había unas preguntas a veces en temas de petróleos o en temas de electricidad que decíamos, tienen que venir los técnicos y nos tienen que explicar. Y venían los técnicos y nos explicaban y nos traían películas y videos y fotografías y planos y venía el experto en tal y el experto en tal y te dan entonces una información muy completa. Y bueno, pues ahí tiene uno que aprender de todo. Ya una vez que tienes la información adecuada, se puede hacer un proyecto de resolución y diciendo, pues fíjate que la respuesta que diste como sujeto obligado, te la voy a revocar porque es evidente que tienes la información y que no le estás dando. O tienes una información completa y no la has querido dar o no has hecho la búsqueda exhaustiva a la que te obliga la ley. Este tema, ¿Y qué sanciones hay cuando no cumplen con las expectativas o los pedimientos claro, del INAI? pues mira, llegamos a las multas. Estas multas, sobre todo para los funcionarios públicos, tienen mucha importancia. Al órgano de Contraloría del sujeto obligado se le da aviso para que entonces procedan con la responsabilidad de los servidores públicos por no haber cumplido con las obligaciones que se imponen. Se señalan multas y esas multas se tienen que pagar. No las pueden pagar con dinero de la institución, sino que la tienen que pagar con su propio peculio, los particulares, exacto. Y bueno, es evidente que es muy complicado, pero una de las direcciones que más trabajo tenía, y esa te lo digo por propio conocimiento, porque era una de las que yo controlaba, la Dirección General de Cumplimientos era de las que más trabajo tenía, porque además tú no tienes idea lo que resulta tener que estar testando para no poder dar información de datos personales, por ejemplo. Ese es el otro tema que no nos has dicho, el otro derecho humano fundamental de la protección de datos personales. Exactamente, pero mira, yo tengo mucho interés en decir algo y no tengo miedo que se nos acabe el tiempo. Mira, yo tengo la preocupación de señalar que la importancia del INAI es que el INAI preside un sistema nacional de transparencia. Y este sistema nacional de transparencia está integrado por todos los órganos garantes de los estados y está también por el INEGI, por el Archivo General de la Nación y no sé si me falta alguno, perdón. Bueno, lo preside el INAI. Entonces, el INAI está coordinando todo esto, que es una plataforma fenomenal para poder coadyuvar en los temas de corrupción. Si tú tienes esta plataforma con un archivo general de la nación que de acuerdo con la nueva ley general obliga a que los sujetos obligados tengan ordenada toda su información, cualquiera que sea, escrita, oral, grabaciones, fotográfica, mediateca, lo que tú quieras, todo esto lo debe de tener en una forma organizada, porque si no, es como cuando tú entras a la biblioteca y que no está clasificada y que hoy que eso me pasó hoy con la mayor parte de los libros que ya no he clasificado, que quería yo buscar un libro muy bueno que les recomiendo de la doctora Guadalupe Ruiz Fernández, que hoy actualmente es la jefe de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho. Ella tiene un libro excelente sobre la autonomía de los órganos, los OCAS, órganos constitucionalmente autónomos.
Yo les recomiendo, está editado por Porrúa y es un excelente libro. Bueno, yo lo buscaba y no lo encontraba. ¿Por qué? Porque no tengo clasificada una gran parte de los últimos años de mis libros y no lo encontré. Igual pasa, ¿cómo vas a dar una información si no tienes cómo buscarla? Y no vas a dedicar a las personas, a todo el equipo de personal, a estar buscando una información cuando tienes que hacer otro tipo de trabajo, que es también de lo mucho que se quejan ahora los sujetos obligados, que no tienen tiempo de estar respondiendo tantas solicitudes de acceso a la información, porque también falta conciencia de muchas personas que hacen preguntas por molestar. A una sola institución le preguntan, a ver, dime si es cierto que el ingeniero fulano de tal, que es el jefe del departamento, lo pasaron al otro departamento porque se hizo novio de la directora de tal cosa. Y una serie de, ¿me entiendes? Por molestar a personas en lo individual, quitan mucho tiempo a los sujetos obligados. Que nos digan a ver por qué el domingo la persona se llevó el automóvil que trae en servicio, que no lo tenía por qué traer, que compruebe a dónde fue y que sí. Cosas que dices, a lo mejor no tienen trascendencia. Pero si nosotros advertimos que podemos encontrar la información que está organizada, que se puede dar, Elías, es una fórmula maravillosa para tener un control de todos los servidores públicos, para que el propio presidente de la República, para que todo su gabinete estén enterados de que no solamente ellos tienen que estar cuidando, que no solamente sus contralores deben de estar cuidando, sino que tienen a toda la sociedad cuidando, porque ven muchos ojos, ven muchas cosas. Eso me parece que es fundamental. Y esto funciona pues en la mayor parte del mundo, en algunos lugares de la mejor manera, rápida, debe de ser gratuita, por supuesto. Y ahora estamos en el tema de decir, si nosotros le pedimos la información a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública es parte del gobierno. Entonces, no va a haber la misma libertad para preguntar. Y esto es fundamental, que sea anónimo, que no tenga que explicar por qué lo quieres y que te den una información sin temor a que en algún momento se vaya a sancionar a quien dio la información, porque no estás hablando de información secreta. Por eso la ley es muy clara. El INAI es un instrumento porque con esto, con el acceso a la información, tú puedes defender todos tus derechos humanos. Es decir, una llave fantástica que te permite resguardar, por un lado, tus datos, pero que por el otro te permite abrirla para ver en dónde hay alguna situación que te pueda crear un perjuicio o que tú debas estar enterado para saber si das una opinión, si puedes tener tu propio criterio, cómo lo puedes hacer, en qué se gasta el dinero. Yo creo que no podemos encontrar que el INAI tenga un problema de funcionalidad. La otra parte... O sea que, haciendo una pregunta, ¿no te parece viable, casi le respondiste pues con tu respuesta previa, esta propuesta que pretende hacer el titular del Ejecutivo, de que para abaratar el costo de estos organismos, el INAI, por ejemplo, se devuelva a ser parte, una dependencia aparte de la Secretaría de la Función Pública? Yo creo que son derechos que nos ha costado décadas a los ciudadanos, a las organizaciones, ¿no? Mira, el INAI es producto de la sociedad civil, ese grupo Oaxaca que se conformó hace muchos años, que estuvieron siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo y luchando por ello hasta que se consiguió. No es un capricho, esta es una verdadera necesidad que funciona, como te digo, en casi todo el mundo. No lo tienen pues las dictaduras, pero no en los países que se dicen demócratas. Esto no puede ser de ninguna manera evitado, porque estamos entonces rompiendo una cadena muy importante de los derechos humanos. No podría ser. Y además, por el otro lado, el INAI
tienen que pensar que tiene la otra tutela de la protección de los datos personales. Si nosotros sacamos de un órgano autónomo la protección de los datos personales, habremos perdido la adhesión que tenemos al convenio 108 internacional, que es el único convenio, perdón, es el único instrumento internacional que hay sobre transferencia de datos personales, que es un convenio de la Unión Europea y que aceptó la adhesión de México no siendo país europeo. ¿Por qué? Porque llenamos todos los requisitos. Una estupenda ley y un órgano autónomo para poderla administrar la ley, para poderla aplicar. Si nosotros dejamos esto fuera, vamos a quedar fuera de ese tratado, y si quedamos fuera de ese tratado, vamos a tener el gran problema de que tampoco vamos a poder aplicar el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Ese reglamento es fundamental. Si nosotros terminamos con esto, nos va a disminuir muchísimo la posibilidad de tener tratados y convenios para apoyos de carácter, apoyos y tratados en general, en ciencia, programas científicos, educativos, culturales, financieros. Ninguna empresa va a querer venir a hacer negocios en México si no hay realmente una posibilidad de que se cuiden los datos personales. No van a querer tampoco hacer negocios si saben que no se da información al público sobre los programas y los planes del gobierno. Y no es de que, oye, no, pues me tienes que creer, ¿por qué no? No es así. No es así, porque la naturaleza humana pues no tiende a ser así. Entonces, yo creo que es muy peligroso porque podemos caer en serios peligros que nos disminuyan una gran cantidad de cooperación, tanto educativa como cultural, científica, financiera, comercial, etcétera. Bueno, ¿para qué te platico? Yo creo que el sector privado estaría también muy preocupado en ese sentido, y la sociedad civil, por supuesto. Tú decías un dato muy importante un poco cuando empezaste tu participación, de la relevancia que tiene el hecho de poder tener acceso como ciudadanos a la información del ejercicio de los dineros públicos para obras que bueno, tradicionalmente pues, ha habido una gran rapiña, una gran corrupción de funcionarios que no estaban obligados por la ley a estar dando la información de qué hacían con los presupuestos, de cualquier nivel y de cualquier dependencia. Y esto, bueno, pues es un preventivo muy grande de actos de corrupción. Yo te pregunto, no me queda ahorita claro si el INAI es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, además de que pues, Sí, prevé estas conductas. sí, por supuesto que el INAI es parte del sistema anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, desde luego que sí. Y además, no solamente eso, sino que con esto, pues es una manera de poder combinar los criterios, de unificar criterios en toda la República. Yo creo que esto, te digo, no puede salirse. Es también como lo que te digo, como al ser el presidente del Sistema Nacional de Transparencia, pues también en un momento determinado, pues ya cada órgano garante va a salir porque dependerá de cada estado de la República si quieran tenerlo o no tenerlo, pero los criterios van a ser diferentes y eso no nos lleva a nada, no nos lleva a nada, porque finalmente el comercio no solamente es para un lugar, sino que el comercio es en general para una empresa determinada, que lo mismo está que sea en el estado de Veracruz, que en el de Sonora, que en el de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, qué sé yo. Eso es muy importante. Ahora, déjame que te diga, porque no sé cuánto tiempo nos quedaría, pero creo que ya Pues poco, ¿no? unos 10 minutos, estamos en la parte final, así es que ve Sí, cerrando sí. tus reflexiones. Sí, no, claro, porque fíjate que lo que te quería comentar es que hay manera de tener ahorros. Hay manera. Una de las formas. Perdóname, pero quisiera que vincules esta respuesta a una pregunta con la que yo quería terminar. Tú fuiste parte Sí. muy recientemente de eso. ¿Cuáles serían algunas propuestas para que se haga mejor este instituto y no someternos a que lo vayan a desaparecer de un plumazo legislativo, ¿no?
Mira, yo te voy a decir una cosa, si a mí me preguntaran las autoridades, diría 2 cosas. La colegiación en nuestro país es muy complicada. 7 comisionados es mucho. No hay facilidad para acordar todo, te lo digo porque durante 6 años que yo estuve ahí, la verdad, los 3 últimos años fueron muy complicados, muy complicados. Yo lamento muchísimo el fallecimiento del comisionado Bonín, porque era una persona que iba a hacer de cierta manera un equipo junto con el comisionado Joel Salas y conmigo, que teníamos una manera de pensar diferente. Y ahí voy exactamente. Para tomar decisiones, muy complicado. El presidente, por ejemplo, en las reuniones administrativas que teníamos, yo solicité durante 6 años que se tomara nota y se hicieran minutas de los acuerdos que ahí tomábamos, porque se tomaba un acuerdo y te voy a platicar que muchas veces, bueno, nos pasó una en lo particular, que tomas un acuerdo y bueno, pues se va a hacer un oficio de tal manera y se va a hacer tal. ¿Y qué pasó? Que a la hora que leímos el oficio, que no lo leí yo, lo leyó mi compañera comisionada Arely Cano y me habló y me dijo, oye Pati, yo acabo de leer el documento que nos acaban de enviar y no está lo que dijimos. Entonces, como tienes la costumbre que ya llegó, ya rubrícalo, fírmalo y ahí va. Le dije, no me digas, ¿no? Y entonces ya que también Arely Cano, una persona de primer lugar, fuimos a reclamar y entonces, qué barbaridad, no, le cambiaron, le quitaron. Entonces, fíjate, dentro de un grupo colegiado, haciéndote trampas. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué haría yo? Pues fíjate que yo lo haría tipo la CNDH. Un titular, un titular, y luego con un grupo, pues que aquí no se llamarían visitadores, y 7 es muchísimo, muchísimo. Eso es lo primero. Lo segundo, mi querido Elías, es que las multas que se aplican, no es que tú digas, vamos a multar para tener dinero, no, pero las multas que se aplican es un apoyo que puede utilizarse, por ejemplo, para capacitar al propio personal de los sujetos obligados, a los encargados de archivar, a los encargados de dar respuestas a las solicitudes de acceso a la información para que hagan su trabajo bien hecho, porque a veces lo hacen mal por ignorantes, nada más, porque no tienen suficiente capacitación. Esos números que nos hablan del INAI, que han capacitado 40,000 personas, sí. ¿Por qué? Porque dan una plática con 200, otra plática con 200, ya les di 2 horas, ya les di 3 horas, ya, qué bueno, ya. No, 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 eso no es capacitación. Entonces, hay que hacerlo de una manera particular y ser también muy peculiares con el tipo de empleado, con el tipo de personal, de funcionarios que son los encargados de dar respuesta. Y hacer conciencia en todo el personal de la importancia que tiene que hagan su trabajo adecuadamente. Bueno, pero ahora vamos a la parte de datos. Los datos personales tienen multas muy altas. Yo estoy hablando del sector privado. Yo te puedo decir que a un banco se le multó con 36 millones de pesos, más los intereses que tuvo que pagar porque se fue al Tribunal de Justicia Administrativa, el cual ya no es competente para conocer de las resoluciones del INAI, pero en ese tiempo, y creo que hasta ahorita, no, ya la Corte creo que ya les dio la razón de que no tiene competencia, pero yo te voy a decir, yo no digo que vamos a multar a todo el mundo ni con esas cantidades. La ley es muy rígida y la ley es fuerte. Los montos de multas que tiene el impuesto es muy alto. Y esas multas para los servidores públicos se tienen que ir a través de la responsabilidad oficial, pero lo tienen que pagar de su bolsillo. No lo puede pagar la institución. En cambio, en las instituciones particulares, pues ya sabrá una empresa, un banco, si se cometieron los errores, pues a ver qué le hace. Un día multamos también a un hospital por 5 millones de pesos porque no quiso dar la información de unos datos personales, violó los derechos ARCO y pues naturalmente que también la violación se tiene que sancionar de cierta manera
y esta puede llegar a multas muy altas. Y con esto puedes tener una parte de financiamiento. No porque, ahí tienes que ser muy cuidadoso de ver cómo se va a hacer para que no te vayas a poner multas muy altas solamente por sacar dinero. No, pero hay una forma. Y hay otra muy importante, mi querido Elías. En este momento, yo no sé si el INAI, con mis ex compañeros algunos, que hayan estado, y son compañeros, porque una de las nuevas comisionadas era comisionada en Zacatecas, y el otro comisionado era el secretario de Acceso a la Información precisamente. Son los dos nuevos comisionados. Bueno, con este grupo de comisionados actualmente, yo creo que ya están convencidos de que el INAI se va a acabar, porque fíjate que han estado desmantelando al INAI. Ha habido una cantidad de despidos terribles y entonces no les pagan sus derechos de indemnización, o sea, violan todos los derechos laborales. Hay una cantidad, yo creo que han corrido más del 50%, pero han vuelto a ocupar las plazas, o no sé con quiénes, pero no entiendo si esto es una especie de desmantelamiento y porque ya estén convencidos de que se va a acabar el INAI, o yo también digo, ¿por qué no se esperan a que terminen de decidir qué va a pasar con el INAI y dejan a las personas que ya están? Porque quienes llegan tienen una curva de aprendizaje. No hay el servicio civil de carrera, lo quitamos al llegar por una decisión de la cual yo me arrepiento, no estuve de acuerdo 100%, pero se prometió que después de un año íbamos a volverlo a instalar y nunca más ocurrió, porque 5 votos contra 2, pues nunca pudimos ganar. Entonces, a mí me parece que sin servicio civil de carrera, sin capacitación al propio personal del INAI, no se le da capacitación, la curva de aprendizaje es muy cara y entonces pues estamos ahí perdiendo mucho dinero. Yo creo que debemos de responder con todos los derechos laborales, como lo dijo el legislador cuando hizo la transformación del IFAI al INAI. No pierden sus derechos laborales, no pueden perderlos. Y entonces, si tú cada vez que cambia un comisionado, vas a correr a mucho personal para que el nuevo comisionado traiga a su personal, bueno, pues estamos gastando ahí mucho dinero. Y eso que no les están pagando sus indemnizaciones. Yo creo que ese es un tema que debe de analizarse y que debe de estudiarse y que yo te lo estoy diciendo aquí a sabiendas que es al público, porque no tengo ningún empacho en callarlo, porque lo dije durante 6 años. Lo dije durante 6 años dentro del INAI. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la institución, yo creo que el señor presidente tendrá la buena información de su propio gabinete, la información de la propia secretaría, de la propia secretaria de la Función Pública, que conoce perfectamente qué es el acceso a la información, porque pues Johnny Ackerman ha luchado mucho por eso. Johnny Ackerman lo conoce perfectamente y pues por supuesto mi compañera universitaria lo conoce también y han trabajado toda su vida por buscar esta posibilidad de acceso a la información. Entonces, yo creo que ellos, por un lado. Por el otro lado, pues yo creo que los ministros de la Corte también podrán en algún momento asesorar y poder decirle al presidente la importancia que tiene y el por qué no debe de desaparecer el INAI. Y en todo caso, lo que tiene que hacerse es buscar un ahorro que no significa bajar sueldos. Hay que hacer una reestructura. A ver, hay muchos lugares que están ahí con poco trabajo. Es decir, 10 plazas en las que a lo mejor se requerirían solamente 5. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y verás cómo estaría funcionando muy bien. Pati, pues hemos llegado ya al final del programa. No sabes cuánto te Sí, agradezco sí. tu participación, a reserva nada más de despedir y pedirte alguna breve reflexión para tu última intervención. Decirte aquí, bueno, pues hay una gran cantidad de felicitaciones, ya tú las estarás viendo también, pero yo quisiera terminar retomando un saludo que te da nuestro amigo el doctor Arturo Martínez y González, que te felicita por esta Muchas gracias. brillante disertación, eres una gran conocedora del tema, y que él dice, y yo coincido,
que la desaparición o pérdida de la autonomía del INAI sería un desastre político, social y hasta económico, pues limitaría la inversión extranjera. O sea, aquí tenemos muchas felicitaciones. La verdad es que te agradezco, nos ha servido esta intervención tuya comedida, respetuosa, muy puntual, para que cuando menos yo siguiendo este tipo de comentarios, si hago un pronunciamiento que sería un error quitarle la autonomía a órganos como el INAI. Sí hay que perfeccionarlo, sí hay cosas que corregir, como tú dices, todos los órganos son perfectibles, pero creo que sería un acto antidemocrático y contra la propia evolución de la sociedad civil mexicana, que nos ha costado mucho esfuerzo ir construyendo este tipo de instituciones, que se esté pensando e insistiendo en regresarlos a secretarías, quitarles la autonomía o desaparecerlos. Así es que te agradezco mucho tu participación. Y mira, perdón, Dime Elías. una cosa final, sí. Sí, una cosa final. El hecho de que nosotros sometiéramos, por ejemplo, el derecho de acceso a la información a la Secretaría de la Función Pública sería considerar que entonces el Poder Judicial y el Poder Legislativo estarían sometidos al Poder Ejecutivo. Vamos a desbalancear también el equilibrio de los tres poderes. Oye, nos pregunta aquí una de las que está participando si nos puedes decir el nombre del libro que habla de la autonomía del instituto. Ay, fíjate que no recuerdo cómo se llama, pero seguramente habla de órganos autónomos, órganos constitucionalmente autónomos. Está editado por Porrúa. La autora es Guadalupe Ruiz Fernández. Y bueno, qué pena que no lo tengo, pero si quieres yo te paso el dato. Te paso el Después se dato los pasamos. y Claro. si los ponemos ahí, se los informamos. Ok. Pues Pati, una vez más, muchas gracias. De verdad ha sido muy interesante Carlos interactuar Matute contigo. también lo ha trabajado. También ha trabajado mucho el tema. El Claro, tema. muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Al contrario, Yo, gracias a ti, gracias si a no me las... cierras el micrófono, sigo hablando. No, lo que pasa es que ya No, llegamos yo a sé. nuestra hora, ¿no? Son temas muy interesantes, pero bueno, hay que respetar el tiempo de nuestros amigos, a quienes también les agradezco a las más de 110 personas que estuvieron conectadas hoy con nosotros. Repetirles que si quieren tener acceso a a este video, a partir de mañana en YouTube, en el espacio de Foro Jurídico, con el título Importancia de la autonomía del INAI, podrán tener la grabación de este programa. Así es que, Pati, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y invitarlos a que aquellos que quieran consultar la revista Foro Jurídico en versión digital en www.forojurídico.mx lo pueden hacer, ya está a su disposición en este mes de enero. Pues muchas gracias, buenas noches y que descansen. Gracias, Pati. Muchas gracias a ustedes. Te felicito nuevamente por el programa. Muchos saludos al auditorio. Muchas gracias por los comentarios que no alcancé a leer en el chat. Pero bueno, no sé si haya forma de tener acceso después al chat. Pero muchas gracias, muchas gracias. Estoy a sus órdenes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hoy trabajando vía remota, pero ahí tengo también mi correo, cursain@unam.mx, por si hay alguna pregunta que se quisiera hacer. Gracias, Pati. Buenas noches y buenas noches Hasta a luego. todos. Que descansen.